Nacido en Londres el 4 de enero de 1643 y criado en el norte de Inglaterra, Newton no tuvo una infancia demasiado feliz. Su padre murió antes que él naciera y debido a que el segundo esposo de su madre no quería hacerse cargo de él, lo llevaron a casa de sus abuelos. Allí no era tratado con demasiado cariño e incluso su abuelo lo desheredó. Newton vivió allí hasta la edad de 10 años. A la edad de 12 años fue enviado a estudiar a The King's School en Grantham. Se sabe que allí estudió latín, algo de griego y lo básico de geometría y aritmética, programa habitual de estudio de una escuela primaria de ese entonces. De este colegio se recogen muchas anécdotas interesantes. Isaac, un joven silencioso, pensativo y de una rapidez mental muy superior a la de sus compañeros, nunca lograba congeniar con ellos, lo que lo llevaba a realizar travesuras que después negaba haber hecho. Su ingenio para inventar tampoco descansaba. Llenó su habitación de herramientas, fabricaba muebles de madera, hizo una réplica del molino que se ubicaba al norte de la ciudad y otra gran cantidad de invenciones que obviamente lo distraían de sus estudios y le hacían retroceder puestos, que luego recuperaba fácilmente cuando volvía a estudiar. El 3 de septiembre de 1658, con 15 años, realizó su primer experimento. Intentó medir la fuerza de las tormentas, realizando saltos a favor del viento y luego en contra de él, comparando lo que sucedía en un día despejado. Allí demostró a los niños las marcas que medían sus pasos y, según una versión de la historia, utilizó la fuerza del viento para ganar un concurso de saltos. A los 18 años de edad ingresó en la Universidad de Cambridge. Allí se graduó como un estudiante mediocre debido a que nunca asistía de forma regular a sus clases, pasando mucho tiempo en la biblioteca. Newton era autodidacta, es decir, aprendió mucho por sus propios medios leyendo algunos de los libros más importantes de ese tiempo sobre matemática y filosofía natural. Algunos de los libros que leyó y que le ayudarían en su investigación fueron La geometría de Descartes, La astronomía pars óptica, parte óptica de la astronomía, de Kepler, La ópera matemática de Viete, La aritmética de John Wallis, entre otros. En 1663, a los 20 años, conoció a Isaac Barrow, quien sería su mentor y fue el primer profesor en ocupar la cátedra lucasiana de matemática de Cambridge. Newton empezó rápidamente a superar a Barrow, quien solicitaba su ayuda regularmente en problemas matemáticos. Podemos decir que desde ese momento en adelante empezarían sus mejores años, ya que desde finales de 1664 en adelante, Newton tendría un intenso periodo de descubrimientos. Por ejemplo, trabajó intensamente en diferentes problemas matemáticos, creando métodos propios para solucionarlos. Entre 1665 y 1666 desarrolló el cálculo diferencial e integral, sin duda un gran aporte al campo de la matemática. Por cierto, luego de que en 1669 Isaac Barrow renunciara a la cátedra lucasiana de matemática, Newton ocuparía su puesto hasta 1696. También realizó investigaciones sobre la luz y la naturaleza física de los colores que revolucionarían la óptica. Desarrolló las bases de la mecánica clásica y descubrió la ley del inverso del cuadrado de la distancia en la gravitación. Pero sin duda alguna, por lo que más se lo conoce, es algo que tiene relación con esto último. Es casi inevitable pensar en Newton sin pensar en la gravedad. Y esto es correcto debido a que él formuló la ley de gravitación universal, la ley física que describe la interacción gravitatoria entre dos cuerpos. La famosa historia de Newton y la manzana que cayó en su cabeza parece bastante improbable. Sin embargo, lo que sabemos que ocurrió fue que una epidemia de peste bubónica en 1665 lo obligó a retirarse a la casa de su familia, donde tuvo tiempo para reflexionar y pensar en estas cosas. En ese entonces era conocida la ley de la inercia, que nos dice básicamente que un cuerpo en reposo o en movimiento lineal no puede cambiar por sí solo su estado inicial. Newton, considerando los movimientos de la Luna con respecto a la Tierra, dedujo que tenía que haber otra fuerza, además de la inercia, actuando sobre la Luna porque si no, ésta habría salido disparada en línea recta hacía mucho tiempo. Así, según sus propias palabras, llegó a deducir que las fuerzas propias que mantienen a los planetas en su orbe deben ser recíprocamente como los cuadrados de sus distancias desde los centros alrededor de los cuales giran. Newton había dado con la
1877 Newton publica su libro que en español se titula Principios matemáticos de la filosofía natural, donde recopila y detalla todos sus descubrimientos más importantes, incluido la gravedad. Este libro marcó un antes y un después en la historia de la ciencia y es considerado la mayor obra científica de la historia. ¿Por qué fue tan importante? Newton transformó nuestra manera de ver y entender el movimiento de los cuerpos celestes. Aclaró las leyes que rigen sus movimientos y además elaboró las matemáticas necesarias para predecirlos. Dicho en palabras sencillas, fue el padre de la física. Creó ciencia y cálculos donde no había, abriendo por completo, una nueva rama de estudios científicos conocida como mecánica clásica. Los cálculos y las matemáticas que desarrolló nos ayudaron a llegar a la Luna hace más de 50 años. En su libro, Newton también enuncia sus famosas tres leyes. La primera, que fue explicada en la ley de la inercia. La segunda, el principio fundamental de la dinámica, según el cual la aceleración que experimenta un cuerpo es igual a la fuerza ejercida sobre él dividida por su masa. Y la tercera, que explica que por cada fuerza o acción ejercida sobre un cuerpo existe una reacción igual, pero en sentido opuesto. Estas leyes, aunque algo modificadas, se siguen usando hoy en día para enviar cohetes al espacio. Gracias a esto tenemos satélites, internet y un sinfín de cosas